Vamos a arrancar base por primera vez, bueno, en este caso por primera vez en este tutorial, y ya os digo, pulso el LibreOffice base, y fijaros que el comienzo es ligeramente diferente al del resto de programas. Es decir, en vez de abrirme el programa y empezar a trabajar sobre un documento en blanco, cuando yo arranco el asistente, o sea, cuando yo arranco el programa, lo que hace es abrirme el asistente para base de datos. Fijaros que este es el asistente para base de datos. Y me dice si quiero trabajar con una base de datos nueva, ¿vale? Que podría hacer una base de datos que tengo incorporada, o abrir una base de datos existente, es decir, una base de datos que ya tenga creada. Es decir, yo no puedo empezar a trabajar con el programa sin decidir crear una base de datos nueva o trabajar con una que ya tengo. Ya veremos un poco a qué se debe este pequeño cambio. Le voy a dar a siguiente. Me pregunta si quiere que registre la base de datos en LibreOffice, es decir, que si haga una copia de la base de datos en el servidor de LibreOffice para que ésta esté disponible más adelante o que esté disponible para otros usuarios. Recordad que LibreOffice es un programa que es de código abierto, de código libre, es un software libre, con lo cual se nutre de las aportaciones de los usuarios, con lo cual es muy normal que este tipo de comparticiones, que ofrezcas tu propia base de datos a otros usuarios para que puedan aprender de lo que tú has hecho o reutilizar lo que tú has hecho. Después de lo que el siguiente me pregunta es qué quiero hacer después de guardar el archivo de base de datos, si quiero abrir la base de datos para su edición o crear tablas mediante el asistente para tablas. En este caso le voy a decir que abrir la base de datos y le voy a dar a finalizar. Y entonces me pregunta dónde quiero guardar la base de datos. En este caso la voy a guardar en el escritorio. Fijaros que aquí tengo la ubicación, el escritorio. Y le voy a poner un nombre que va a ser base de datos 1. Súper original. Fijaros que no me lo he trabajado mucho. Y fijaros que hay una serie de tipos de base de datos. En este caso solamente es base de datos de OpenOffice o de F. Le voy a dar a guardar. Y fijaros que, además de crearme aquí el archivo de base de datos, ¿vale? El BD1, automáticamente me crea mi base de datos y ya puedo empezar a trabajar con ella. Voy a maximizar esta estructura y en el siguiente tutorial vamos a ver cómo crear mi primera tabla, porque evidentemente una base de datos está hecha a base de tablas y es muy importante crear una tabla para empezar a trabajar.